Amigos, esto es Zona en Construcción. Mi nombre es Neftalí Núñez. El día de hoy tenemos una interesante charla sobre la reforma educativa. Aquellos temas que usted tal vez todavía tiene duda sobre la reforma educativa, tenemos la firme intención de dilucidarlos aquí a través de una charla interesante que vamos a tener con grandes amigos de Zona en Construcción. Estamos con el maestro Daniel Méndez Vivanco, quien nos va a dar sus puntos de vista sobre este tema. Maestro, bienvenido. Neftalí, una vez más, muchas gracias por la invitación que haces tú y tu equipo, y muy agradecido de estar aquí en tu programa, y con mucho gusto participo para que podamos analizar el tema en cuestión. Ok, y también tenemos la presencia del licenciado Alejandro Dorantes Ortega. Él es un brillante abogado quien está participando en esta reforma educativa de una manera en la defensa, está dándole asesoría a algunos profesores y viene a darnos una opinión desde el punto de vista jurídico de cómo se está todavía defendiendo desde el punto de vista legal, cómo están defendiendo los profesores. Y bueno, el licenciado Alejandro Dorantes está dando esa información. Abogado, bienvenido. Gracias. Mucho gusto, licenciado Neftalí. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar con esta serie de preguntas. Mi estimado maestro Daniel Méndez, quisiéramos que nos dijeras sobre la reforma educativa. Hemos visto ya la respuesta del magisterio, hemos visto las manifestaciones tan impresionantes que se han dado aquí en la ciudad de Jalapa. Una de las cosas esenciales, más allá de lo que podamos observar, es que se ha cuestionado duramente por parte de la sociedad si se vale hacer este tipo de manifestaciones en pro de la educación y dañando, lastimando a la sociedad, impidiéndole el acceso pues a las principales vías de comunicación aquí en el centro de la ciudad, y todos estos asuntos que se han presentado a lo largo del estado. Dime, ¿se vale lesionar el derecho de terceros haciendo una manifestación tan fuerte? Mira, Neftalí, es muy entendible que cuando hay una movilización de esta naturaleza sucedan una serie de consecuencias negativas en forma colateral, como la que tú mencionas de el daño a terceras, cuartas y quintas personas. Esto se debe también a esa cultura de los derechos humanos que de un buen tiempo para acá se ha venido impulsando. Insisto, es muy entendible, pero también no me dejarás mentir que si nosotros analizamos por medio de la historia las grandes movilizaciones que se han dado para que arrojen consecuencias favorables hacia un bien común, pues estas revoluciones sociales, estas movilizaciones sociales, pues se han tenido que llevar a cabo. ¿Por qué se han tenido que llevar a cabo? Porque son mecanismos de presión. Entonces, cuando los componentes, los elementos de la sociedad hacen mención de que se ven afectados, no debemos olvidar que cada uno de esos componentes de la sociedad en su momento han tenido que salir a la calle a protestar. Yo tengo muy presente cuando empresarios no han estado de acuerdo con una política fiscal, han hecho protestas saliendo a la calle. Cuando comerciantes no han estado de acuerdo con una política que se implementa desde la estructura de gobierno, también se han manifestado. Entonces, tan hay una cultura de derechos humanos para esas partes que se ven afectadas, pero también hay una serie de derechos como el de la libertad de manifestarse, la libertad de expresarse, la libertad de protestar y de movilizarse, porque es cierto, hay garantías constitucionales para todos.
Entonces, ¿cuál es el reto? Tú me harías una pregunta. ¿Qué hacer ante este tipo de situaciones? Bueno, el reto es en tratar de equilibrar ese tipo de fuerzas. Lo que ha sucedido para evitar ese tipo de situaciones es que el poder de convocatoria para dialogar en la circunstancia actual del movimiento magisterial por parte del gobierno ha sido muy pobre, por un lado, y por el otro también la capacidad de respuesta ante no nada más los planteamientos que ha hecho el movimiento magisterial, sino a muchas necesidades imperiosas que se han dado a nivel social. La capacidad de respuesta de los gobiernos también han sido muy pobres. En ese sentido, mientras los gobiernos marquen una distancia con las necesidades sociales, no se bajen de su pedestal y quieran manejar una decisión unilateral como lo que ha sucedido con la reforma educativa, pues habrá este tipo de presiones. Resumiría yo, son mecanismos de presión. Y como mecanismos de presión, pues sí, lamentablemente hay sacrificios. Tú atinadamente decías, se sacrifica la economía del comercio organizado, se sacrifica a las demás personas o gentes que tienen que trasladarse a un empleo y el tráfico se los impide, se sacrifica la concentración de una actividad o la facilidad de un traslado de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Pero los mecanismos de presión, pues allí están. Si nosotros viéramos que se asignara un solo lugar para protestar, la presión ya no sería la misma y el impacto no sería igual. En Jalapa, particularmente en días pasados, se suscitó un hecho. Se habló en los medios informativos que el gobierno buscó conseguir la Plaza Lerdo y aplicó el diálogo para poder obtener pues ese espacio. Se venía la celebración del grito y las consecuencias fueron las que todos conocemos. Hubo un acto donde la fuerza del Estado se impuso. Esto generó una situación muy difícil. ¿Cuál es el punto de vista de los maestros, o soy en este particular el tuyo, sobre este asunto? Se está llegando a extremos, ¿no lo ves así? Mira, con eso que me estás preguntando hay los siguientes argumentos. Hubo una comisión de organizadora o receptora por parte del gobierno del Estado, que en cuanto se empezaron a dar las primeras manifestaciones y concentraciones en la Plaza Lerdo, primero hubo una comisión que conminó a los maestros a desalojar la Plaza Lerdo. No se podía desalojar si no había una respuesta. Después vino otra comisión, estoy recordando, tengo aquí en la mente los 3 nombres de los funcionarios de gobierno que bajaron de Palacio a plantear unas alternativas de solución a lo que venían planteando a su vez el movimiento magisterial. El planteamiento lo explico de la siguiente manera. El movimiento magisterial buscó en todo momento, y estuvo muy definido en ese sentido, de hacer una gran concentración, una gran asamblea en el Estadio Jalapeño, y ahí se pedía la asistencia del gobernador del estado y del secretario de Educación de Veracruz. Esa comisión de esos 3 funcionarios dijeron que no era posible y que planteaban como alternativas el gimnasio Allende y también hablaban de otro local cerrado. Como comprenderás, entonces la respuesta no fue la que esperaba la coordinación del movimiento magisterial, y entonces es que se insistió en ese tipo de presentación. Con esto, a ver si pudiera captar nuestro auditorio la parte central que yo quisiera plantear. Yo creo que ya ha llegado el momento
en que el descontento popular de muchos sectores de nuestra sociedad hacia lo que está sucediendo en materia de economía, en materia de estabilidad laboral, etcétera, etcétera, ha llegado el momento en que los funcionarios, por muy alto rango que tengan, si se está pidiendo que bajen a dialogar, lo tendrán que hacer. ¿Qué estoy dando a entender? Que si se está pidiendo la presencia del gobernador del estado para entablar un diálogo masivo, pues creo yo que tiene que bajar de ese pedestal para dialogar, desde luego, siempre en un clima de respeto y escuchar lo que se le quiere plantear. Ya no es posible que siga una burocracia impidiendo el diálogo directo ante este tipo de problemas de gran envergadura y que se magnifican por las movilizaciones, por ejemplo. Hace un rato tocabas varios puntos sobre, bueno, que esto ha sido realmente nada más una situación colateral, el tema educativo. Decías que ha habido ineficiencia del Estado para responder a otros temas. ¿Lo ves como un Estado fallido? Sí, porque, qué bueno que haces esa pregunta, y yo de alguna manera, Neftalí, quería que llegaras a ese tipo de pregunta porque creo que aquí se hace necesario un balance histórico. El proceso de privatizaciones no se viene dando en estos momentos. El proceso de privatizaciones se viene dando ya desde hace un buen rato. Voy al balance histórico. El proceso de privatizaciones obedece a la llegada a la estructura de gobierno, sobre todo a nivel federal, el grupo de políticos denominados neoliberales. Me estoy remontando a la época de Miguel de la Madrid, y entonces desde la época de Miguel de la Madrid hasta la fecha, los presidentes de este país han estado identificados con ese modelo neoliberal, que una de sus derivaciones es ir privatizando varios sectores productivos de nuestro país que han estado en manos del gobierno y que han ido pasando a la iniciativa privada, y como este proceso de privatización muchas veces en los sectores de la sociedad no ha habido una respuesta tan fuerte, tan movilizada como la que estamos viendo ahora. Con esto lo que estoy dando a entender es que la ciudadanía tiene que dar un gran salto de pasar de ciudadanos de baja intensidad a ciudadanos de alta intensidad. Si se está viendo ya todo un proceso de privatización por implementar un modelo neoliberal en nuestro país, estas movilizaciones, estas inquietudes y estas protestas se debieron haber dado desde hace ya tiempo para evitar las consecuencias que se están dando. También quiero dar a entender con esto de que la movilización magisterial se tuvo que haber dado desde hace ya un buen rato, se tuvo que haber dado desde antier, porque los síntomas ya se venían dando. Se venían dando desde la época, sobre todo concretamente de Vicente Fox para acá. Dime, ¿hacia dónde vamos con este asunto de la reforma educativa? Vamos hacia algo que me parece muy delicado, que la administración de la educación pública pase a manos de los empresarios y de los poderes mediáticos, y esa es la parte delicada que yo veo. El Estado tiene la responsabilidad, porque así se lo marca la Constitución, de garantizar educación pública a el amplio sector de la población. ¿Qué debemos entender por educación pública? Laica, gratuita, pero voy a resaltar este punto, Neftalí: equitativa. Y por tal motivo, si se está pasando la administración al sector empresarial y a los poderes mediáticos, es entonces cuando yo veo lo delicado del asunto, porque el Estado se está alejando
de esa obligación que tiene, porque así se lo marca la Constitución. Esa es la parte delicada. El 14 de septiembre se dio el desalojo. Uno de los argumentos que presentó el gobierno del estado aquí en Veracruz fue que no había gente del magisterio ese día, que durante el desalojo había gente de otros grupos. Así que, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, aquí también, para poder responder esa pregunta, hay que tomar en cuenta de qué información nos estamos agenciando, ¿no? Yo hablaba de los poderes mediáticos. Si observamos en las marchas, había fuertes consignas de quienes integraban las marchas hacia la prensa. Gran parte de la prensa, y ahí creo yo que también alejándose de una conducta ética y alejándose del derecho a la información, de manera irresponsable, contribuyó a que se pudiera dar una visión por parte del resto de la sociedad de satanización hacia el magisterio, y creo que no se vale. Entendemos que gran parte de esos medios de comunicación han estado condicionados por las estructuras de gobierno, y qué difícil es luego entonces encontrar una prensa con visión crítica. Es oportuno comentar que eso es lo que busca Zona en Construcción. Buscamos precisamente posicionar los puntos de vista de aquellos que no tienen voz. Inclusive, te voy a decir algo sobre este comentario que decías en cuanto a los medios informativos. Tienes toda la razón, creo que es un secreto a voces este asunto de que hay medios cooptados. Sí. Pero también hay una realidad, mi estimado Daniel, que no podemos soslayar, y esa es la respuesta que se dio el 19 de septiembre. Recordarás que hubo una manifestación masiva donde entonces, bueno, yo creo que ya no hay un control total. Digo, la respuesta que hubo del magisterio ante ese desalojo fue visible. ¿De cuántas almas estaríamos hablando en esa manifestación frente a Palacio de Gobierno? Dime tú, yo escuché cifras, 15,000, decía un dato por ahí, una página de internet. ¿Cuántos crees tú que se hayan manifestado? Y no creo que hayan sido, no se les hizo desistir después de la embestida mediática. Es que hubo un efecto dominó. Recordemos que el gobierno empieza a sacar con una ansiedad y con una rapidez reformas, como desde el inicio la reforma educativa, empieza a hablar de la reforma energética, empieza a hablar de la reforma hacendaria. Pues tenía que venir ese tipo de respuesta bajo el efecto dominó, y en esa movilización a la que te refieres del 19 de septiembre, pues ¿cuál respuesta se encontró? Que al movimiento magisterial se adhirieron otras agrupaciones, como la de los electricistas, gentes del sector público. Ahora, sigo contestando la pregunta que me hacías. En el desalojo de la Plaza Lerdo, ¿quiénes estaban en la Plaza Lerdo asentados en las vísperas del 15 de septiembre? Bueno, había maestros, eso es lo que no se difundió. Había maestros y había estudiantes. Esos estudiantes eran en gran medida de la Universidad Veracruzana, porque tampoco olvidemos que la Universidad Veracruzana salió a protestar adhiriéndose al movimiento magisterial. No olvidemos que en México la Universidad Nacional Autónoma de México fijó una postura a través de los CCH, los Colegios de Ciencias y Humanidades, bachilleratos de allá, para también solidarizarse con el movimiento. No nos debe extrañar la participación de estudiantes de las universidades, sobre todo de las universidades públicas, porque históricamente sabemos que han tenido una posición vanguardista. Movimiento estudiantil del 68, conflicto magisterial del 59, conflicto médico antes que el conflicto magisterial, conflicto ferrocarrilero, etcétera, etcétera. ¿Por qué se dio ese desalojo si se había hablado con ellos también? Se les había combinado a que salieran de la Plaza Lerdo. Es que hablábamos en el primer bloque de la
falta de capacidad a la manera de responder del gobierno. Si no se había dado hasta esos momentos la petición de que se quería hablar con el gobernador, de que se quería hablar directamente con el secretario de Educación, pues era natural que permanecieran acampados en Plaza Lerdo, o vayamos al caso de lo ocurrido allá en México. En la medida en que hubiera esa capacidad de respuesta y esa comunicación eficaz y directa, se hubiera evitado ese tipo de situaciones. Ahora, que los que acamparon en el Zócalo y en la Plaza Lerdo estaban conscientes de lo que podía ocurrir, sí estaban conscientes, pero no se pueden bajar la guardia en un movimiento en que se están haciendo toda una serie de peticiones. 20 de septiembre, el gobernador tuvo una reunión con líderes magisteriales. Esto es una respuesta inmediata, o bueno, tal vez la respuesta del gobierno. Dime tú, ¿cómo se observa esta reunión que tuvo con los líderes de, creo, 18 sindicatos? Es que tú mismo en la pregunta me estás dando la pauta para poder hacer el cuestionamiento. Una vez más, el empecinamiento para establecer un canal de comunicación del gobierno con los secretarios generales de las organizaciones sindicales. Error garrafal. ¿Por qué? Porque ya se había dado el movimiento magisterial y la gran base constituida en el movimiento magisterial estaba sin siglas, y en sus consignas habían dicho que desconocían a sus líderes sindicales. Entonces, las organizaciones sindicales, junto con sus líderes, habían sido rebasadas, y por tal motivo el gobierno tenía que abrir un canal de comunicación directa con la base magisterial que estaba constituyendo el propio movimiento. Por eso la importancia enorme, fíjate, Neftalí, lo que te quiero comentar, la importancia enorme de que este impacto y en esta magnitud que ha tenido el movimiento magisterial, de que a empezar a aterrizar sus ideas y sus planteamientos hacia la conformación de un nuevo sindicalismo, con una nueva estructura organizativa. Ese es el mensaje, esa es la gran lección que ha estado quedando. Ok, bueno, vemos que el conflicto amenaza con permanecer. Sobre el nuevo sindicalismo nos estás comentando, ¿esto apunta hacia un nuevo sindicalismo? Sí, después de esta pausa, Neftalí, que hemos tenido de manera obligada, yo sí quisiera ampliar nuevamente lo del nuevo sindicalismo, porque hablaba yo de las lecciones que deben quedar del movimiento magisterial para que no nada más se quede en la movilización y empezar a un aterrizaje de cuestiones concretas. Bueno, una de ellas es precisamente el de construir un nuevo sindicalismo. Si las dirigencias sindicales con las que tuvo contacto el gobierno y no con el movimiento magisterial al inicio de este proceso se hubieran dado a la inversa, es decir, se hubiera tenido la comunicación con las bases magisteriales, pues probablemente hubiera arrojado soluciones más favorables. Pero como hablábamos también en el desarrollo de este programa, las dirigencias sindicales han sido rebasadas por sus mismas bases. Bueno, pues entonces hay una necesidad ineludible de que el movimiento magisterial vaya planteando ya el aterrizaje de un nuevo sindicalismo, un sindicalismo democrático, con bases democráticas, con nuevos liderazgos sacados del propio movimiento. ¿Cómo puede lograrse un nuevo liderazgo que garantice realmente beneficios para las bases? Pues eso es a través de un esquema de organización, porque los poderes mediáticos hacían mención que no había una organización. Mira, sí y no. La organización se dio, también no perdamos de vista, la organización se dio en función de la capacidad de movilizarse.
y eso lo vimos. Convocatoria. Pero también tiene que venir la otra vertiente, que es el esquema de organización. El mismo investigador, gran investigador académico de la Universidad Metropolitana, que vino a dar una conferencia a la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, Hugo Aboites Aguilar, dijo que era necesario ya empezar a darle cauce a ese esquema de organización para constituir los liderazgos, fijar los postulados, los objetivos y los fines que persigue el movimiento magisterial. Tú preguntabas también, Neftalí, ¿qué sigue? ¿Van a seguir los plantones? Mira, de manera lamentable, mi apreciación, lo que estoy observando es que le han estado apostando las estructuras de poder al debilitamiento del movimiento magisterial. Tengo la impresión de que en los siguientes días pudiéramos estar observando un regreso a clases, porque la presión está muy fuerte, y esa es la parte que me preocupa. Hasta donde estamos grabando este programa, había una serie de pláticas del Congreso del Estado, todavía con la Cámara de Diputados, que está vigente y que va a terminar su ejercicio ahora en noviembre. Había pláticas con un sector de los maestros paristas, con un amplio sector de los maestros paristas, pero que no eran todos. Y ese es el riesgo que tiene el movimiento magisterial, que se han ido constituyendo grupos, segmentos, sectores, de acuerdo a los distintos niveles educativos. No le quisieron entrar al asunto de constituir líderes, cabezas visibles con los cuales poder también dialogar, porque siempre estuvieron manejando un lenguaje de representaciones planas, de igual a igual. Ese afán de representaciones planas, quizá pensando en lo que ha sucedido en la experiencia de países, de otros países del extranjero, por ejemplo, la primavera árabe. Exactamente, Neftalí. Pero no olvidemos que es México, y en México sigue estando presente la necesidad de un caudillo, de un líder visible que unifique. Te lo voy a contestar de manera bíblica, del pastor que conduce a su rebaño. Eso me queda claro que se sigue dando de manera necesaria. Parte de la idiosincrasia. Sí, desde luego. Exacto. En el entendido de, vamos a la etimología, en el entendido de que idiosincrasia es temperamento. Y el temperamento del mexicano sigue manifestando la necesidad de ser conducido por alguien. Pero qué bueno, si surgiera un nuevo caudillo, un nuevo líder o líderes, adelante, con el afán de democratizar todo esto. La izquierda política, la izquierda social, siempre ha tenido, en la experiencia de México, siempre ha tenido el enorme reto de que debe estar unificada. No olvidemos que cómo se le ha definido, por ejemplo, a la izquierda política partidista en nuestro país, que su gran problema para avanzar en la cohesión y en la conquista de espacios políticos y sociales, el hecho de que no se ha unificado, de que no está cohesionada, porque se maneja a base de tribus. ¿Qué se le dice a los padres inconformes? Aquellos que llevan a sus niños a la escuela y que hoy tienen que limitarse para poder encontrar tal vez en otro lugar donde tener a sus hijos, y que antes era casi la escuela una guardería. Se han generado muchas inconformidades. ¿Qué se les puede decir a ellos? Que comprendan, que entiendan la magnitud de este movimiento, porque está en juego la educación, verdaderamente está en juego la educación pública de nuestro país. No nada más salen afectados con este intento de contrarreforma educativa. Quiero que me permitas etimológicamente decir, no debemos decir reforma educativa, es una contrarreforma educativa que tiene más tintes laborales que contribuciones pedagógicas.
y está en juego no nada más la seguridad laboral de los maestros, sino que está en juego una vez más el bolsillo de los padres de familia, porque esta disposición legal tiene en una de sus finalidades irle pasando la responsabilidad económica a los padres de familia en el mantenimiento de las escuelas. Doy ejemplos. Se elevan las colegiaturas y se le está pasando a los padres de familia la factura para que sean los padres de familia los que empiecen a pagar el agua, la luz y los implementos de los edificios escolares. Y gran parte de los padres de familia que tienen a sus hijos en la escuela pública, sabemos que su posición socioeconómica no es buena. Yo creo que vamos hacia la privatización de la educación que se ha ido dando de manera gradual y que no debemos permitir, porque vamos a atentar contra postulados de la Revolución Mexicana que quedaron perfectamente bien definidos en el texto constitucional. Nos decía, bueno, ya para concluir, Eduardo de la Torre, en alguno de sus textos, que realmente el magisterio debe de apostarle al Instituto Nacional de Evaluación. El Instituto Nacional de Evaluación, fíjate ahí también, Neftalí, en estos planteamientos del movimiento magisterial, uno de los puntos nodales es la evaluación. ¿Por qué se está protestando por la evaluación? Ahí una vez más los medios de comunicación han informado, entre comillas, de que el magisterio le tiene miedo a la evaluación. El magisterio no le tiene miedo a la evaluación. Lo que el magisterio está planteando es que no se puede tomar a la evaluación como un instrumento de permanencia en el propio maestro hacia el interior del sistema educativo. ¿Por qué? Porque atentas contra postulados pedagógicos. La evaluación, voy a resumirlo así, la evaluación obedece, se lleva a cabo y se usa con principios integrales y a la vez formativos. Eso es lo que le da sustento a la evaluación. Y esta disposición legal lo que está haciendo es que está agarrando a la evaluación para mover administrativamente al magisterio, dependiendo de los resultados que arroje en el propio proceso, y bajarlo a su vez de categoría. Eso es lo que no se vale. Maestro, de veras que ha sido una intervención muy agradable para nosotros. Estamos muy agradecidos con tu presencia. Te invitamos a que sigas compartiendo algunas de tus charlas, muy enriquecedoras siempre, aquí en Zona en Construcción. Yo les agradezco la hospitalidad, Neftalí, de veras estoy muy agradecido por la hospitalidad que me brindan y sobre todo de poder expresar las ideas que un servidor considera pertinentes. Muy agradecido. No, muy agradecidos nosotros. Esto es Zona en Construcción. Continuamos con el mismo tema. Ahora vamos a ver la parte jurídica con el licenciado Alejandro Dorantes Ortega y la licenciada Flor Dorantes Domínguez sobre lo que queda en materia jurídica para defenderse, digamos, en el caso de los maestros, en este tema de la reforma educativa, ¿no? Ya son leyes, ¿verdad? Ya son leyes, ya no se puede considerar reforma. Vigentes. Ok, dígame usted, pues el 11 de septiembre se decreta y el 12 se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué sigue? Ahorita solamente les queda lo que es el amparo. El amparo. Tienen que interponer su amparo antes de que se cumpla el término, que serían 30 días, porque es contra una ley, es un decreto. Entonces, eso es lo que les corresponde a los maestros, ampararse para poder pelear sus derechos como trabajadores. ¿Hasta qué día se vence este término? 30 días Son 30 después de la publicación. Ok, o sea, estaríamos hablando de cuándo. Para el día 12 De octubre. Hasta el día 12 de octubre. Hay el plazo. Ok, entonces este amparo, ¿de qué manera influiría? Es decir, que a ellos no se les aplique esta ley. Que no se les aplique esta ley, que continúe las leyes que están vigentes, que estuvieron vigentes antes de la promulgación. Porque cabe señalar que esta ley se presenta de manera retroactiva. O sea, no puede ser posible
que estas leyes afecten de esa manera a los maestros que entraron hace 20 años. A ver, ¿por qué se aplica de manera retroactiva? Sé que hay un principio de derecho que afirma que no hay retroactividad de la ley. A ver, ¿podrías explicarnos por qué aquí, en este caso en particular, se dice que sí están aplicando de manera retroactiva? Porque se supone que la ley se decretó en este año, se decreta ahorita en septiembre. Entonces, ¿cómo se le va a aplicar ese tipo de disposiciones a los maestros que entraron hace 20 años? El efecto de la retroactividad de la ley no aplica cuando son maestros que ingresaron hace 10 años, aplica de este año en adelante. Ok, sí, he escuchado que precisamente el gobierno ha argumentado que esta norma va a aplicar solamente a las personas que ingresen después de la promulgación de la ley. Esa ha sido la argumentación. ¿Por qué se afirma entonces que se va a lastimar los derechos de quienes ya venían trabajando? Porque, por ejemplo, ellos ya no van a tener una antigüedad. Ya la jubilación ya eso ya pasa a... ¿Desaparece? Ajá, eso ya nada más aplicó para los que se jubilaron anteriormente, eso ya no aplica de 20 años para acá, ya no va a aplicar para ellos. No me digas, entonces, ¿y eso lo contempla la ley, la nueva ley? Uh-huh. ¿En qué parte? La verdad, con seguridad no me acuerdo exactamente en qué parte, pero sí estuve informándome y leyendo, y ahí explica. Y no hay que olvidar también, todos tenemos acceso a una constitución, todo el mundo lo puede revisar en internet, impresa, como ustedes gusten. En su artículo 29 explica que no, en ningún decreto se deberá de violar ningún tipo de garantía ahora de derechos humanos sobre ningún decreto. Nadie tiene derecho a que se le afecte en ese tipo de situación. Ok. Bien, ¿cómo ves, o bueno, qué opinión tienen en función de este proceso que se vivió en la Plaza Lerdo, este embate que sufrieron los maestros? Me estaba comentando el licenciado Alejandro Dorantes que, bueno, hay la posibilidad de que reciban sanciones aquellos que hoy ejecutaron esta acción. ¿Qué se visualiza en ese sentido para quienes presenten las denuncias? Bueno, pues en este momento, como bien lo menciona aquí el licenciado, no hay mucho que hacer, porque también hasta cierto punto tienen su inmunidad política, no se puede hacer. No jurídica. Pues también jurídica, porque de esa manera no podemos a nosotros ampararnos, porque no está en su tiempo. Ellos tienen ahorita la inmunidad para que, por lo mismo de ser funcionarios, ¿no? Determinados no pueden ser procesados. Sin embargo, existe el tiempo, porque sabemos que les llega su tiempo, sabemos que ellos concluyen sus actividades como funcionarios y se puede proceder. En este momento lo único que cabe hacer es ampararse, hacer lo que conforme a derecho se puede resolver. En su artículo 9 nos explican que no se puede desalojar una manifestación pacífica por medio del servicio de la fuerza pública. Uh-huh. Entonces aquí hubo una violación a sus derechos constitucionales. Bueno, entonces yo creo que en el aspecto jurídico es muy sintético lo que se puede decir. Los maestros tienen el derecho de ejercitar el recurso de amparo, el juicio de amparo. Ahora, eso del juicio de amparo no debe ser algo inalcanzable para los profesores. Ellos mismos pueden hacer su amparo. Ellos mismos pueden hacer su amparo, de acuerdo a la filosofía nueva de los derechos humanos. Decir su nombre, decir dónde está su domicilio, cuál es su plaza, agregar la fotocopia de su talón, su salario, la ubicación, y luego marcar ahí agravios, en qué se sienten agraviados en la nueva ley, y pido que siga vigente las leyes anteriores, en mi caso, y cada maestro puede hacer su amparo. No es necesario gastar dinero, no es necesario escuchar a los que anda por ahí un cantor de abogados que dice que no se amparen porque vale 40,000 pesos,
y que además no van a lograr nada. No, no es que no se va a lograr nada. El amparo es un recurso generoso, bondadoso, amplio, que en cualquier momento que sintamos una agresión de la autoridad, podemos acudir al amparo. Una hojita en cualquier papelería o hasta en la hoja del PAN, hasta en el papel del PAN, ya al ser juez de distrito, y si no hay para copias, ahí los mismos jueces están obligados a sacar las fotocopias, que deben ser en 7 tantos. ¿Qué datos debe llevar? No es cosa del otro mundo. Algunos abogados como este que dice que vale 40,000 pesos y que no se amparen porque es mentira, porque no les va a afectar. Señores, ya lo dijo aquí el licenciado Méndez, y lo dice todo el mundo, y lo dice la prensa, y lo dicen los periódicos. Ahora vamos a pagar luz, agua, pero dicen algunos padres, bueno, es que ya nos piden cuota, los maestros, eso ya nos pedían. Sí, nos pedían, pero entre comillas voluntarias. Ahora va a ser a fuerza. Obligatorio. Quien no dé sus pagos, sus hijos no van a poder entrar a la escuela. Ok, ¿podría darnos sus teléfonos y la dirección? Porque sabemos que ustedes están asesorando a algunos maestros para que presenten estos amparos. ¿Podría decirnos dónde poder localizarlos de tal manera que invitemos a los maestros para que los visiten, y si necesitan mayor información puedan acudir con ustedes? Bueno, lo hacemos con todo gusto. Quiero decirles que yo he venido hemos venido, no sé, aquí la licenciada, pero yo he venido como abogado no precisamente a buscar clientes, ¿verdad? O hacerme propaganda, o a que quién estoy yo para los amparos, no. Yo ya les dije que se necesita para un amparo. Pongan su nombre, agreguen si es posible la antigüedad de su trabajo, y digan que vengo a ampararme, que le digan al juez de distrito, al juez federal de distrito. En verdad, así es el amparo. Y si van a buscarme para que les haga yo el amparo, pues se las voy a hacer de la misma manera. Así, con los mismos datos. No es cosa del otro mundo. Y que lo firmen antes de los 30 días, antes del día 12 de octubre. Para que entre y queden protegidos, no les va a pasar nada, porque van a seguir trabajando y van a tener su copia sellada y firmada. Algún día el juzgado de distrito o el juzgado colegiado del circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver. No sabemos cuándo, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 2 años, en fin, porque no hay un término fijo, pero están amparados, ya tienen su de recibido antes del día, ojo, antes del día 12 de octubre. Y nosotros, humildemente, porque mi hija labora dentro de mi despacho, estamos en la avenida 20 de noviembre, norte, número 43, zona centro, aquí en Jalapa, y el teléfono es el 22 81 77 57 93. Ok, ya está apareciendo en estos momentos aquí en este video. Les agradecemos mucho. En Zona en Construcción estamos muy agradecidos por la visita de ustedes, y realmente los vamos a seguir invitando, los comprometemos para que estén con nosotros en los próximos programas y sigamos hablando sobre este tema, la reforma educativa y algunos asuntos jurídicos de este tema. ¿Sí? Adelante. Únicamente escuché en los periódicos que los profesores están levantando actas notariales para cambiar a sus líderes. ¿Ese es un buen camino? Pues no necesitan enfrentarse o confrontarse con sus líderes. En cada reunión, en cada municipio, en cada pueblo, los profesores de esa zona, reunirse y llamar al notario público, les cobra 80 pesos por levantar un acta. Aquí queremos cambiar. Y la mitad más uno es mayoría. Tienen que notificarle a la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal que tome nota, y ahí empieza el procedimiento para hacer los cambios. No hay necesidad de sombrerazos, ni de pico, ni de pala. Muchas gracias, gracias al licenciado Neftalí y al señor director de Omar Guerra, de este programa tan importantísimo. Gracias. Que se llama nada menos que Zona en Construcción. En construcción, de mucha avanzada y con mucha fama ya aquí en Jalapa. Gracias. Bueno, amigos de Zona en Construcción, esta ha sido la entrevista con nuestro amigo el licenciado Alejandro Dorantes Ortega y la licenciada Flor Dorantes Domínguez. Muchas gracias. Continuamos en Zona en Construcción.